Ya está. Todo suyo. Bueno, buenas noches. Brujima Bahín, bienvenido. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias por venir a todos, especialmente a Diego Lombeck, que es a la persona que vinieron a escuchar. Quiero simplemente presentarlo para que él después se dedique a transmitirles lo que preparó. ¿Están con tiempo? ¿Están con sueño? No, bueno, menos mal. Igual él nos va a contar todos los beneficios de tener sueño y va a estar bueno y de descansar bien. Pero antes quiero contarles que Diego fue Janij en esta institución. O sea, me dijiste que de los 8 a los 13, 7 a los 13. De los 7, 8 a los 13, yo no era el rabino del Lambert todavía, pero él pasó parte de su historia acá, así que está contento de estar acá y nosotros estamos contentos de que haya aceptado venir y que comparta esta charla con nosotros, así que muchas gracias. Es investigador del CONICET, tiene un departamento, un laboratorio en la Universidad de San Andrés y escribió hace poco un libro para la familia sobre el sueño y me acaba de contar que está sacando otro libro para fin de año que se llama El no tiempo, ¿correcto? Si lo reservan con tiempo, hay un descuento. Tienen que decir en la descripción Fabi y ahí viene el recargo del 20%. Bueno, gracias por estar acá y vamos a escuchar con mucha atención, con mucho cariño. Cuando termine su exposición, yo voy a volver a tomar el micrófono para ayudarlos con las preguntas. Vamos a la parte antipática. Hay un solo orador, que es él. Después hay preguntas. Si alguno quiere hacer una pregunta puntual, concreta, concisa, y hacemos la pregunta y él contesta. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Excelente. ¿Quieren más luz o están bien así? ¿Estás bien con la luz? Bueno, todo tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias Fabi, muchas gracias a todos. Sí, es muy emocionante para mí entrar acá. Está un poquito distinto que hace cuánto estuve, hace 5 años, ponele, pero la verdad es maravilloso. El laburo que están haciendo acá es increíble. Ya entrar se siente muy distinto. Lo recuerdo como una institución vieja cuando yo venía de nene. Y entras y no se siente una institución vieja. Así que felicitaciones por todo esto. Efectivamente, soy biólogo, trabajo temas de tiempo y lo de fuera. Y les voy a hablar de ciencia, ¿sí? En particular de neurociencia. Yo soy neurocientífico y los neurocientíficos tenemos una cualidad, ¿sí? Que es que podemos leer la mente de la gente. Y yo sé que cuando digo te voy a dar una charla de ciencia, se forman 2 palabras en la cabeza del público en general. Las 2 palabras son que embole, no falla, ¿sí? No es tan así. El asunto es que entender algo científicamente es maravilloso, ¿sí? Realmente es muy cercano, ¿sí? Alguien piensa de por ahí entender científicamente algunas cosas le quita magia, le quita belleza, y es todo lo contrario. Entender algo científicamente le agrega belleza al mundo, ¿sí? Hay muchos ejemplos de esto, les digo, de que la gente piensa que es distinto. Bueno, hay un poema de Keats que dice, en un momento, acusa a los científicos de destejer el arco iris. Es una hermosa metáfora. Obviamente está hablando de Newton cuando destejía el arco iris en sus colores. Por eso es malo, ¿no? Lo arruina, me arruina la belleza. Hay una canción de Fito Páez, en un disco, hace varios discos, un disco llamado Confía, que dice: pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Traducción: sos un estudiante de ciencias que viene a hinchar, ¿sí? Vos querés tirarte en el piso a mirar las estrellas y viene la ploma de un astrónoma y se pone a hablar de las elipses y las dobles y las supernovas. Yo, no, déjame disfrutarlo. Como si entender algo le quitara disfrute al mundo. Y insisto, es todo lo contrario, ¿sí? La ciencia nos pasa. Me gusta mucho una frase que es: la ciencia es eso que te pasa mientras estás ocupado haciendo otras cosas. Claro que sí. No es mía la frase, es un afano a John Lennon, ¿sí? La vida es eso que te pasa. Pero les decía, les voy a hablar de ciencia y ahí hay un pequeño oxímoron. No se puede hablar de ciencia. La ciencia se hace. Y se hace con experimentos. Y permítanme comenzar con un experimento, a ver cómo nos va. Es bastante sencillo y tremendamente arriesgado para un lunes a las 7 y pico de la tarde, ¿sí? El experimento consiste en lo siguiente.
¿Qué van a estar haciendo ustedes en los próximos segundos? No se aprovechen, pará, no es para tanto, ¿sí? ¿Por qué? Yo no sé si están cansados, cansadas, aburridos, no lo sé. Sin embargo, uno puede profetizar que se van a poner a bostezar, ¿verdad? Yo podía haber escrito la palabra bostezo o traer un perro que bostezara y ustedes se iban a contagiar. ¿Por qué? Bueno, eso es una pregunta científica, ¿no? Adelante, no se priven, siéntanse bien al respecto. Bueno, eso es la ciencia, entender lo que nos pasa. El oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. ¿Sí? De hecho, no sé si saben, hay una asociación internacional para el estudio del bostezo, la asociación científica, tiene congresos. Sí, el último fue en París hace un par de años, con tus impuestos, ¿sí? Son esas cosas que hacemos. Y los tipos se preguntan justamente, ¿por qué bostezamos? ¿Por qué es contagioso el bostezo? Y llegan a la conclusión. De acuerdo a la Asociación Internacional de Estudio del Bostezo, el bostezo es contagioso porque, 2 palabras, ni idea. No sabemos cosas muy básicas de lo que nos pasa y eso es maravilloso. ¿Y por qué? Empiezo por acá porque obviamente tiene que ver con nuestro tema y nos invito a imaginar, esperen que por un motivo no está funcionando, ahí está. Imaginar un tratamiento que hiciera un montón de cosas, a ver si puede existir algo que te dé energía, que te cambie el estado de ánimo, que refuerce el sistema inmune, o sea, que te enfermes menos, que tengas más productividad, menos accidentes, mejor salud cardiovascular, que te acuerdes más de las cosas, ¿sí? Todavía no hace crecer el pelo, pero estamos trabajando para algunos de ustedes, ¿sí? ¿Sí? Uno diría, no, eso no existe, no puede existir un tratamiento así. ¿Saben qué? Sí, existe, se llama sueño. El sueño hace todo eso y mucho más. Y está bien que no lo sepamos, está bien que duermen, nada, como de todo eso, porque lo sabemos hace poco. ¿Sí? El sueño es un misterio que recién ahora tenemos algunas cuestiones más o menos certeras de cómo está funcionando. Pero si esto es el sueño, ¿sí? ¿Por qué se puso solo eso? Espera. Me parece que voy a pasar manuales, mejor. No te preocupes, estamos bien. Sí. Si eso es el sueño, ¿cuáles son las preguntas que le vamos a hacer al sueño? Las preguntas científicas. La obvia es, ¿por qué dormimos? Sí, la primera, es raro dormir, ¿no? Parece un error evolutivo. Cuando vos dormís, estás totalmente vulnerable a que te morfen, a no conseguir comida, a no conseguir pareja, cosas importantes evolutivamente. Sin embargo, todos los bichos duermen. Y las plantas de alguna manera por ahí también, ¿sí? Entonces, primera gran pregunta sería esa, ¿por qué dormimos? La otra es ¿cuánto corresponde que durmamos? ¿Es lo mismo, poco, mucho? ¿Depende de cada persona? ¿Depende de la especie? Obviamente otra pregunta sería ¿y es lo mismo a qué hora dormir? Es lo mismo si dormís más temprano, más tarde, lo de fuera. Y la última, ¿sí? Es ¿y qué pasa con cómo dormimos? ¿Sí? ¿Qué pasa con la calidad del sueño? Estas serían las 4 preguntas fundamentales del sueño. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y cuánto dormimos? Y la respuesta, no sé si se van a sorprender a esta altura, ¿saben cuál es? A las 4 preguntas, la misma a por qué bostezamos. O sea, ni idea. No sabemos sobre el sueño. Sabemos algunas cosas, pero es un gran misterio y te pasa todo el tiempo. Al menos todas las noches, idealmente todas las noches. Y no sabemos de qué se trata. Estoy exagerando un poquito al menos porque algunas cosas sí sabemos. A ver, empecemos por la de ¿por qué dormimos? ¿Sí? Uno podría decir, lo más obvio, ¿no? Porque estoy cansado. ¿Es tan así? A ver, cuando ustedes trabajan un montón o hacen mucho ejercicio físico, o aquellas profesiones que hacen mucho ejercicio físico, ¿duermen más? No necesariamente al menos. Y cuando no haces nada, estás de vacaciones o te la pasás tirado y de fuera dormís menos, tampoco. Así que no parece ser solamente para descansar. Sí sabemos que dormir es vital, y esto lo sabemos hace mucho tiempo. En experimentos que hoy no se harían por cuestiones éticas, hace muchos años se privaba a animales de laboratorio del sueño. A ratas o ratones que a veces dormían, cachetazo y a despertarse. Esas ratas se mueren, y se mueren en 2 semanas. Lo mismo que se mueren si no comen. O sea, dormir es tan vital como comer. Pero no me alcanza todavía. A ver, ¿será que tiene algo que ver con el tiempo? ¿Tiene algo que ver con que estemos en un planeta que gira, que tiene días y noches? Como acá dice tan bellamente Octavio Paz, ¿sí? Ese territorio inexplorado entre el día y la noche que llamamos tiempo. Bueno, la intuición es que sí.
¿no? Que dormimos porque tiene algo que ver con nuestro planeta. Y esta intuición es tan fuerte que hay un montón de mitos alrededor de los días, las noches y lo que hacemos. Les cuento uno de los mitos a propósito de esto. ¿Tú puedes? Bien, ahí está. Este mito es este señor llamado Febo o Apolo, dependiendo de cuál sea su mitología favorita, si la griega o la romana. Mentira, no es ni Febo ni Apolo, es Faetón, es el hijo de Febo que le robó el carro al padre y chocó, como corresponde con todo hijo de dioses, sí, pero esa es otra historia. ¿Qué hacía este pibe? Salía con su carro dorado tirado por 4 caballos, y acá no sé si lo ven, pero ahí tiene como rayitos en la cabeza, y creaba el día. Ese es el trabajo de Febo. Lo que pasa es que los dioses griegos tenían una particularidad, además de meterse entre ellos, interactuaban mucho con los humanos, ¿sí? Y Febo, una de las cosas que tenía es que andaba enamorando jovencitas por el mundo. Por ejemplo, esta muchacha se llamaba Clitie, ¿sí? Esto está en las Metamorfosis de Ovidio, es una hermosa historia. ¿Y qué es lo que pasaba? Entonces Febo pasaba todos los días por ahí y Clitie lo miraba embelesada y se enamoró de Febo, se enamoró del sol. Y Febo, ¿qué hacía? Le histeriqueaba, básicamente. Mañana hablamos, mañana te llamo. No, para, ¿cómo mañana? Para, dame bola porque algo va a pasar. Y efectivamente, algo terminó pasando, y es que Clitie se transformó desde los pies hasta la cabeza hasta que finalmente se convirtió en, charán, un girasol. Ay, perdón. Y ahora todos tienen que decir, no. A ver, hasta que se convirtió en un girasol. Ay, ¿cómo son? Eso es lo que llamamos un ritmo biológico. Es un ritmo por el girasol gira todos los días, siguiendo al sol. Y es biológico, pues es una planta. Pero es aburrido, ¿sí? ¿Por qué? Pues si le sacamos el sol, el girasol deja de girar. A eso lo llamamos un ritmo exógeno, que alguien de afuera lo produce. Sería mucho más divertido que aun cuando no hubiera sol, el girasol siguiera girando. O sea, que hubiera algo adentro de la planta que midiera el tiempo, y eso lo llamamos reloj. Y si está dentro de la planta, lo llamaremos reloj biológico. Y esta pregunta, si el tiempo viene del lado de adentro o del lado de afuera, es muy, muy importante, es histórica en lo que nosotros estudiamos. Y a veces es muy difícil determinar si algo viene del lado de adentro o algo del lado de afuera. O sea, esta pregunta, ¿de dónde viene el tiempo?, es fundamental para lo que nosotros hacemos. Y a veces lo confundimos. Por ejemplo, lo que pasa aquí. A ver si se puede ver. Creo que sí. Esperen que no encuentro el mouse. Ahí está. Ahí está. Viene este señor, ¿sí? Con su moto y le pregunta acá al campesino, ¿me puedes decir qué hora es, por favor? Y este está muy ocupado, no quiere mucho. Como lo agarra al burro, ¿sí? Y le dice, son las 10:10. Y el otro no le cree mucho. ¿Estás seguro? Otra vez. Y ahí, bueno, va a controlar nuevamente su mecanismo de relojería. Sí, lo que te dije. Este no le cree demasiado, pero pone en hora su reloj pulsera, se va a hacer sus cosas a la ciudad, ¿sí? Y en un momento vuelve, y como van a ver, el campesino sigue tan ocupado como antes, ¿sí? Ahí tirado junto a su burro, ¿sí? Buenas, ¿cómo va? Buenas. ¿Me puedes decir ahora qué hora es?, le dice el señor. Hoy quiero controlar si mi reloj está andando bien. Otra vez, che. A ver, ahora son las 7:20, creo que le dice. 7:15, ¿sí? No puede ser, son las 7:15 exactamente. ¿Qué va a hacer? No, por favor, me tenés que decir cómo lo sabés. ¿Qué onda pasa con el burro? Y él le muestra, del otro lado está la torre del campanario, ¿sí? Que es la que marca la hora, ¿sí? Y esto, más allá de que está bueno, esto es una película italiana muy, muy divertida, ¿sí? Más allá del chiste, nos pasa. Vos por ahí estás midiendo algo pensando que viene del lado de adentro, que tu ratón, tu humano o lo que fuera está midiendo el tiempo, pero en realidad hay señales afuera que no estás controlando. Que se prende la luz, que se prende el aire acondicionado, que se limpia una jaula o lo que fuera. Es una pregunta importante incluso para el sueño. Saber si el sueño viene del lado de adentro o del lado de afuera. Pero asumamos que hay un reloj, ¿sí? Asumamos que hay algo que le dice al cuerpo qué hora es. El asunto es dónde está. ¿Cómo buscar un reloj del lado de adentro? Es una pregunta maravillosa, ¿sí? En la historia de la neurociencia. Y nadie la pegaba. La gente pensaba, y debe estar en el cerebro, ¿no? Seguramente, pero pasa, clásicamente, ¿cómo se hacía para determinar que un área del cerebro tenía una función? Abrías el cráneo, sacabas ese cacho del cerebro y veías si se perdía la función. Y ahí se te perdía el paciente o la rata, básicamente. Así que no es una buena estrategia esta. El que la pegó
con dónde ir a buscar un reloj no fue un cronobiólogo, fue un cronopio, fue un tal Julio Cortázar, que en un cuento de 1952 escribe: el tiempo entra por los ojos, eso lo sabe cualquiera. ¿Qué quiere decir esa frase en términos de lo que nosotros estudiamos? Yo no tengo idea de dónde está el reloj, pero sé que tiene que ver luz, tiene que saber que es de día o que es de noche. Entonces, ¿cuál fue el experimento que se hizo? No hace tanto, en la década de 1970 se hizo este experimento por primera vez. Los científicos se disfrazaron de luz, se metieron por los ojos y vieron dónde iban a parar. Traducción: se inyectó un colorante en los ojos que es captado por las neuronas de la retina y va a parar a distintos lugares del cerebro. Seguro va a parar a los lugares que tienen que ver con la visión. Pero ¿qué pasa si va a parar a otros lugares? Y en ese experimento se vio, no lo van a ver muy bien, que hay dos pedacitos de cerebro muy profundos que reciben información de la luz. ¿Sí? Están justo arriba de donde está el nervio óptico. En realidad, donde se cruza el nervio óptico se llama quiasma óptico. Entonces, como no somos muy buenos para poner nombres, se los llamó núcleos supraquiasmáticos, o sea, núcleos arriba del quiasma. Y ahí se encontró un reloj en el cerebro de mamíferos. Cuando yo empecé a trabajar en esto, hace muchos años, me interesó mucho esto, ¿sí? ¿Cómo es que realmente que hay un reloj que se pone en hora? Entonces, básicamente, una de las primeras preguntas de mi laboratorio fue: ¿cómo que se pone en hora? ¿Cómo que la luz le dice algo a este reloj? ¿Qué le dice? ¿Qué prende? ¿Qué apaga? ¿Hay genes que se prenden o se apagan con la luz? Entonces hacíamos ese tipo de experimentos. Darle luz a animales, a ratones, a hámsters, a ratas, y ver qué pasaba en estas neuronas que sabíamos que tenían que ver con un reloj. No importa la parte técnica acá, pero les quiero contar una historia. Encontramos que para que la luz le dijera al reloj: che, estás retrasado, anda más rápido, que es una de las cosas que hace, tenía que aparecer una molécula, una sustancia, un nombre técnico se llama GMP cíclico, no importa realmente. Entonces, ¿cuál fue nuestro razonamiento? Si entre la luz y el reloj está esta molécula, ¿qué pasa si yo aumento la cantidad de GMP cíclico? El reloj debiera haber más luz, debiera ponerse en hora más rápido, más fuerte o lo que fuera. La pregunta es: ¿cómo se hace para aumentar la cantidad de GMP cíclico? Y resulta que hay un fármaco, hay una droga que efectivamente aumenta la cantidad de esta sustancia. Esa droga se llama sildenafil. Vamos, no sean los giles, vamos. El sildenafil es el Viagra. ¿Sí? ¡Ah! Ahora sí. Entonces estábamos en el laboratorio a la noche, tarde, ¿sí? Y decíamos: está buenísimo el experimento, le damos Viagra a los ratones, le damos luz y el reloj se va a sincronizar mucho más rápido. La segunda pregunta fue: bueno, ¿y quién va a comprarlo? Sorteamos, le tocó a una becaria, a Patricia. Yo no sé cómo convenció al farmacéutico, ¿sí? De que era para un experimento, lo que fuera. Hicimos el experimento y dio bárbaro. Con Viagra, el reloj biológico ve más luz y se sincroniza más rápido. Es un potencial tratamiento para el jet lag, por ejemplo, o para algunas cuestiones de turnos de trabajo rotativo, etc. El asunto es que de esta historia, la verdad, nos hicimos muy famosos. Fue hace muchos años, esto es de 2007, hace 20 años, ¿sí? Y salimos en todos lados, salimos en todos los diarios, salimos en Playboy, qué sé yo. Y salieron chistes, ¿sí? Por ejemplo, hay un chiste de Sendra. ¿Viste? Descubrieron que el Viagra sirve para combatir el insomnio. Es cierto, cuando yo tomo Viagra, mi esposa me dice que quiere dormir. ¿Sí? Y nos llegó un mail, un correo muy interesante, muy sorprendente, muy secreto, de un señor de Harvard, Mark Abrahams, que decía: tu experimento fue seleccionado para los premios, lo publicamos en una revista importante, fue seleccionado para los premios Ig Nobel. Los premios Ig Nobel son unos premios muy particulares, que son para experimentos o para hallazgos que primero te hacen reír y después pensar. ¿Viste cuando lees algo que es un disparate? Que siempre empieza, ¿notaron que las noticias en los medios siempre empiezan diciendo un grupo de científicos? No falla. Un grupo de científicos de la Universidad de, y algo con CH, Michigan, Massachusetts, Chicago, San Andrés. Medio raro, ¿no? Entonces nos decía el tipo, bueno, algunos no pueden venir o no les da cosa. Yo, obviamente, sacamos el pasaje y fuimos al día siguiente o al mes siguiente a recibir el premio. Fue un pollo de plástico, ¿sí? Maravilloso. Pero esa no es la historia. La ceremonia de entrega de los premios Ig Nobel es algo extraordinario. Es como estar en una obra de Lelutier, más o menos. Y en un momento se me acerca un señor y que también había ganado el premio y me pregunta: bueno, ¿y vos por qué ganaste el premio Ig Nobel?
Entonces yo le cuento Viagra, jet lag, hamsters, jajaja, jajaja. Lo mismo que había dicho cuando fui a pedir la visa de Estados Unidos y no se rieron, les aseguro. ¿Sí? Y yo le pregunto al señor, ¿y vos por qué lo ganaste? ¿Vos qué haces acá? Y el tipo me dice, yo soy el presidente de la Asociación Internacional de Tragasables. ¿Qué? ¿Y qué hiciste? Bueno, me asocié con un radiólogo inglés y publicamos un paper que se llama Tragar sables y sus efectos secundarios. Y acá está el señor demostrando sus artes. No sé si lo pueden llegar a ver. Este es el señor presidente, esto es un sable, ¿sí? Y está, pero no quiero que miren al señor. Quiero que miren a estos niatos de acá abajo que están diciendo, oh, ah, jo, 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 ju, ju, ju. Estos señores de acá abajo son premios Nobel. Premios Nobel de verdad, no truchos como nosotros, y no Ig Nobel. Son los tipos que llegaron a lo más alto de la ciencia y están ahí para reírse de sí mismos. El día de la ceremonia Ig Nobel es el día de la ciencia se ríe de sí misma. Me parece maravilloso. Es algo tan sano y no se conoce mucho. Por eso las insto a que busquen los premios Ig Nobel de cada año. Salen justo antes de los premios Nobel. Y son maravillosos. Realmente hay unos premios que no se pueden creer, pues nos reímos de lo que hacemos y me parece muy sano. ¿Pero y qué? No pasa nada, no pasa nada. Eso era una pregunta retórica, ¿sí? ¿Y con eso qué? Con esto de ir a buscar el reloj y lo de fuera. Con esto todo. Porque todo lo que hacemos ocurre en el tiempo, no solo en el espacio. Cualquier cosa que vos midas, tu presión arterial, tu temperatura, tus decisiones, tus emociones, tu fuerza física, cambia a lo largo del día y cambia predeciblemente. Tu reloj le dice al cuerpo a qué hora hay que hacer ciertas cosas. Como nosotros somos bichos diurnos, evolucionamos para ser bichos diurnos, nos dice, bueno, de día necesitas más presión arterial, más oxígeno, más fuerza muscular, lo de fuera. De noche puedes hacer otras cosas, ¿no? De noche podés reparar, podés crecer, puede bajar un poco la temperatura, ¿sí? O sea, pasan cosas diferentes en distintos momentos del día. Y todo ocurre en función de este reloj. Por eso es tan importante conocerlo, incluso en temas médicos que enseguida vamos a ver, ¿sí? Esa fue la pregunta de por qué. Porque tenemos un reloj. Ahora, ¿cuánto? ¿Cuánto corresponde dormir? ¿Cuánto es normal, si es que hay algo que se puede llamar normal en cuanto a dormir? Esto es un consenso médico. Así como hay consensos de cuánto es la presión arterial normal, que va cambiando. Si ahora es un poquito más baja que hace 10 años. ¿Cuánto es el consenso de cuánta glucosa en sangre tenés que tener? También va cambiando. La cantidad de horas de sueño nocturno es algo que se ponen de acuerdo asociaciones científicas y hoy se dice que el mínimo recomendable para adultos es de 7 horas nocturnas. Mínimo recomendable para adolescentes es de 8, mínimo para niños y niñas es de alrededor de 9. De ahí para arriba, casi lo que quieran. Todavía no estamos muy claros. ¿Cuál es el problema? No solo que no dormimos en promedio ese mínimo, sino que cada vez dormimos menos. Hay una estimación anecdótica, los datos no son muy buenos, de que estamos durmiendo más o menos 1 hora menos que hace 50 años y 2 horas menos que hace 100 años. ¿Por qué digo que esto es anecdótico? Porque hace 100 años no había buenos datos. Es una estimación que viene de la literatura y lo que fuera. Claro, ¿qué hacemos? Los científicos, cuando tenemos una curva, estas son horas de sueño y esto es función del tiempo. Y la tentación es muy fuerte, ¿no? La extrapolamos. ¿Dónde vamos a parar? Les puedo contar en primicia exclusiva que en el año 2758 no dormimos más. ¿Sí? No creo que lleguemos a esto, pero la tendencia da para un poco de cosa, ¿sí? ¿Sí? Después vamos a ver qué tiene que ver esto de dormir poco o cuáles son las consecuencias. ¿Sí? Vamos a pasar esto. Por ejemplo, lo medimos en Argentina. ¿Sí? En un proyecto que se llama Crono Argentina, que ahora tendremos unos 30.000 datos, encontramos que el promedio de sueño para adultos en Argentina anda por 6,6 horas de sueño nocturno. Y vos podés decir, che, está todo bien, casi 7, ¿no? Son 20 minutos menos. No, no está todo bien, es un montón. 20 minutos en promedio. Claro, ¿qué hace la gente? Trata de recuperar. Entonces, los fines de semana el promedio es más de 7 y pico. Pero eso no es posible. Si vos tenés un problema de sueño crónico, o sea, de todas las noches dormís mal o poco o a deshoras, no se recupera ni con siesta ni con el fin de semana. Se acumula una deuda de sueño, y las deudas se pagan, y esta se paga con salud, como vamos a ver enseguida. ¿Qué pasa con el cuándo dormimos? ¿Es lo mismo dormir un poquito más temprano, un poquito más tarde? Bueno, acá hay grandes diferencias entre las personas. Hay personas que se levantan muy temprano y están fenómeno a la mañana y a la tardecita ya están medio pidiendo pista. No me invites algo tarde, pues no estoy bien. En la jerga lo llamamos alondras por un pajarito que canta muy temprano. Por el contrario,
¿sí? Hay personas que les cuesta mucho levantarse por la mañana y recién a media mañana o incluso a la tarde empiezan a estar bien activos. Los llamamos búhos en la jerga, ¿sí? Y la mayoría son un poquito búhos, un poquito alondras o intermedios, pero hay una proporción de la población que es muy extremadamente alondra o muy búho, o sea, muy tempranero o muy noctámbulo. ¿Sí? Incluso se ha dado el caso de que se conozcan un alondra extremo y un búho extremo y se casen. En esa ocasión los hijos son un milagro. No hay forma de entenderlo biológicamente, ¿sí? Es una broma, pero más o menos. Tu cronotipo, que así se llama técnicamente, también tiene que ver con tu relación con el mundo. Si vos sos una persona muy tempranera y te perdés las cenas o salir con amigos o lo que fuera, y algo falla, ¿no? Por el contrario, si vos sos una persona más noctámbula y te invitan, o tenés que trabajar muy temprano, o te invitan, no sé, a hacer deporte muy temprano, y algo falla. Así que tiene mucho que ver con nuestra relación con el mundo, el cronotipo que tengamos. Este cronotipo tiene mucho de cultura, claro que sí. Argentina es un país búho, por ejemplo, culturalmente. Pero también en los extremos hay casos genéticos. Hay como ciertas prescripciones genéticas que hacen que tiendas a ser más alondra o más búho. Pero eso después lo puedes pasar por arriba con la cultura. Es lo que somos, ¿no? Somos la mezcla de dos cosas. Somos la mezcla de lo que traemos de fábrica y lo que hacemos con lo que traemos de fábrica para casi cualquier comportamiento. Lo que traes de fábrica es lo que ligaste de papá y mamá, ¿sí? Y eso tiene techo, ¿verdad? Tenés genes para ser más alto, más baja, o tal color de ojos, o ser más matutino, más vespertino. Pero lo que haces con lo que traes de fábrica, la cultura, el ambiente, la educación, no tiene techo. ¿Sí? Nadie nace nada en ese sentido. Le hicieron una vez una entrevista muy linda a una gran escritora argentina, Eve Ward, tremenda cuentista, y le pregunta en un momento, Eve, dígame, ¿se nace escritor? Y la respuesta de Eve Ward fue, no, se nace bebé. Claro que sí. Y sobre eso construimos un dentista, una mecánica, un aviador o lo que fuera. Con el cuándo dormimos pasa lo mismo. Vos podés tener una propensión a ser más matutino, más vespertino, pero después culturalmente por ahí le pasás por arriba a esa propensión, ¿sí? Bien, pasamos un poquito. Por último, nos queda la pregunta de cómo dormimos, y esa es la más fácil de todas. Mal. ¿Sí? Vos haces encuestas en cualquier lugar del mundo y no menos de un 20-25% de la población te dice que duerme mal. No está bueno eso, ¿sí? Primero, no está bueno porque no está bueno. Segundo, no está bueno porque lo naturalizamos. Bueno, duermo mal, ¿qué le voy a hacer? Trato de dormir un poco más una siesta o lo que fuera y si no estoy cansado, estoy cansada. No es normal, no es natural. Evolutivamente, uno tendría que despertarse y salir rajando. Salir corriendo de la cueva, pues no sabés si se viene un tigre de dientes de sable o te pisa un mamut. No es para estar cansado durante el día. Sin embargo, aceptamos ese cansancio, ¿sí? Y no está bien aceptarlo, no es natural no tener sueño de noche o no tener alerta durante el día. ¿Sí? Después vamos a hablar un poco de cómo llegamos a esto, ¿sí? Por supuesto, el cómo dormimos depende del caso, ¿sí? Si uno te preguntan cómo dormís en el trabajo, y bueno, medio cabeceás, ¿no? Viendo una peli, lo mismo, manejando más o menos, pero a la noche en la cama estás así. ¿Sí? Así que el cómo dormís depende un poco de la situación, y esto se mide. A todo lo que yo les estoy diciendo le ponemos números, con algunas pruebas genéticas, o tests, o encuestas, o lo que fuera. Hay una encuesta que mide esto, ¿sí? Que mide lo que se llama somnolencia diurna, que es lo que todos tenemos, estar un poquito cansados durante el día, ¿sí? Esta encuesta es muy sencilla, no la vamos a hacer porque tarda un poquito. Hay una versión que son 8 preguntas, en las cuales te preguntan cuán somnoliento, cuán cansada estarías durante el día en distintas situaciones, ¿sí? Si estuvieras sentado y leyendo, o mirando tele, o sentado en una conferencia, en una clase, o en un asiento de pasajero de un auto que anda 1 hora sin parar, o seguimos, ¿sí? O después de comer por la tarde acostado tranquilo, o estás hablando con alguien, o justo a las 2 de la tarde después de comer, ¿sí? O en un auto que está parado en un semáforo o lo que fuera. Y vos contestás, bueno, de ninguna manera estaría somnolienta, o un poquito, ¿sí? O ligeramente, o del todo, o voy a cabecear. Y se hacen puntajes con esto, ¿sí? Y nosotros venimos haciendo varias encuestas, esta es una, y efectivamente el 25 hasta 30% de la población tiene somnolencia diurna, está cansada durante el día. Y no podría decir, y bueno, es el ambiente, laburan mucho, le fuera. Sí, obvio que es así.
pero tiene que haber otros factores y no es natural. Insisto que nosotros somos bichos diurnos y tenemos que poder salir corriendo durante el día, no estar cansados. Vamos a ver un poco de consecuencias tiene esto, ¿sí? Por supuesto, a veces la somnolencia se ve en algunas situaciones muy particulares, ¿sí? Estamos bastante acostumbrados a ver estas situaciones en el Congreso, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Con esas cosas. No sé por qué hacen esas sesiones maratónicas. Y en algunas profesiones en particular, tener somnolencia durante el día puede ser bastante peligroso, ¿sí? Básicamente, si uno es chorro y se queda dormido, y bueno, no te va a ir muy bien, básicamente, ¿sí? Pero saquemos esas profesiones extrañas, ¿sí? Y a todos nos pasa esto, ¿sí? Del cómo dormimos mal, pues nuestra calidad de sueño no es buena, la consecuencia es que al día siguiente vas a estar medio somnoliento. Pero no solamente vas a estar somnoliento, si no dormís bien, o no dormís la cantidad de horas suficientes, o en el horario que te corresponde. Te va a cambiar el estado de ánimo. Si vos no dormís bien, estás chinchudo al día siguiente, estás enojado, estás enojada. Y eso, nada, contribuye a que las relaciones humanas no sean buenas, que un equipo de trabajo no pueda laburar bien si alguien está de mal humor. Pero no solo eso. También, si vos no dormís bien, no consolidás adecuadamente la memoria y el aprendizaje. Supónganse que mañana tienen un examen o un test o una prueba difícil de trabajo, o si están estudiando, lo que fuera, y no estudiaron nada. ¿Se acuerdan de esa situación, no? Más o menos. Lo peor que uno puede hacer es quedarse estudiando a la noche. Es la garantía de que no te vas a acordar nada al día siguiente. El consejo es, estudia una cosa, andate a dormir y rogá que te tomen esa cosa, porque de eso te vas a acordar. Porque hay funciones cognitivas que necesitan el sueño. Pero además funciones de salud necesitan el sueño. Yo les decía hace un rato, el sistema inmune que nos defiende de las infecciones necesita un sueño profundo. Entonces, frente a la misma infección, una persona que durmió mejor está más protegida que una que no durmió tan bien. Tu sistema cardiovascular necesita el sueño, tu sistema respiratorio necesita el sueño, tu metabolismo necesita el sueño. De hecho, si no dormís bien, o dormís poco, o a deshoras, engordás comiendo lo mismo. Era eso, ¿viste? Yo sabía, no eran los ravioles, no era el asado, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? También esto tiene consecuencias laborales. Obvio, si estás somnoliento durante el día, tu productividad cayó y vas a tener más accidentes. Y esto además es caro en plata. Y uno puede calcular cuánto le sale a un país el problema del sueño. Nosotros lo calculamos para Argentina con economistas, con Walter Sosa Escudero y otros. Nos dijo que a Argentina los trastornos del sueño le cuestan un 1,3% del PBI. Un montón de plata, muchísima plata. ¿Sí? Es un modelo económico, por supuesto es teórico, pero algo hay de esto. Así que nosotros tenemos dos argumentos, ¿sí? Cuando trabajamos en esto. ¿Sí? El argumento sindical, que es, hay que dormir bien porque la salud, pues el metabolismo, el argumento patronal es que hay que tener buenos turnos o buen sueño porque si no la productividad decae muchísimo. ¿Sí? Sigo un poco adelante. ¿Qué podemos hacer? Un montón de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, esto de saber que hay cronotipos, ¿no? Que hay personas más matutinas o más vespertinas, te ayuda a organizar tu día. Incluso para algunas cuestiones laborales se podría tener en cuenta esto para algunas profesiones que requieren cronotipos. La luz. La luz es la nafta del reloj biológico. Necesitamos luz durante el día. Y esto no lo sabíamos hace poco. ¿Sí? Esto es de hace 5 o 6 años, que se sabe que tener buena luz de día y mucha luz de día hace que duermas mejor a la noche. ¿Sí? Así que no es solamente una cuestión cognitiva, es que algo te hace esa luz y todavía estamos tratando de entender qué es lo que te hace. ¿Sí? Ahora vamos a hablar enseguida de tips o consejos para el sueño, lo cual se ha dado en llamar colectivamente la higiene del sueño. A mí no me gusta nada hablar de higiene del sueño porque quiere decir que los que no duermen bien son medio roñosos, ¿no? Pues nada, pero es lo que usan los médicos y por eso lo utilizamos. ¿Sí? No voy a hablar de jet lag social, ¿sí? Y después ciertas cuestiones muy particulares. ¿Sí? Por ejemplo, la escuela. ¿No? Yo hace un rato hablé de búhos y alondras, ¿no? Uno no es igualmente tempranero o noctámbulo toda la vida. Va cambiando. Y el ejemplo más típico son los y las adolescentes, que son búhos. Y uno puede decir escultura. Claro, se quedan chateando hasta cualquier hora, o la previa a una fiesta, no sé, la hacen a las 12 de la noche o lo que fuera. Entonces, obvio que van a tener sueño al día siguiente. Ok, es cierto. Pero esa cultura se monta sobre una necesidad biológica, que es que el reloj de los y las adolescentes apunta hacia más tarde. Tiene un retraso en la hora. Por eso les resulta tan natural hacer todo tarde. Todo fenómeno. Al día siguiente tienen que ir a la escuela.
¿Y a qué hora empieza el secundario? 7:20, 7:30 de la mañana. Y los pibes están dormidos, literalmente dormidos. Les haces un EEG, les medís la actividad cerebral y están durmiendo con los ojos abiertos. Uno que podría decir, bueno, que se vayan a la cama más temprano. Te la regalo. Sí, se van a ir a la cama, no se van a dormir. ¿Sí? Se van a quedar leyendo, chateando, scrolleando, lo que fuera. Segunda solución podría ser, bueno, ¿qué pasa si empezamos el secundario un poquito más tarde? ¿Sí? Y esto lo venimos trabajando hace mucho, incluso estamos haciendo un proyecto ahora con la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto piloto para ver qué pasa si la escuela empieza a las 8, idealmente 8:30. ¿Sí? Las experiencias en otros lugares del mundo son extraordinarias. ¿Qué te dicen acá? Y no, che, pará, y el turno tarde, y el trabajo de los padres, y el transporte, se puede hacer y seguro las consecuencias son muy buenas. La otra es el horario laboral. No solamente el horario fijo, sino una proporción nada desdeñable de la población que tiene que trabajar en turnos de trabajo rotativos. Empresas que no pueden cerrar, empresas de seguridad, de salud, empresas petroquímicas, que no pueden cerrar a la noche. Entonces, ¿qué hacen? Hacen que los trabajadores estén una semana de día, otra de tarde, otra de noche y vayan rotando. De manera que el reloj siempre esté dando vueltas. Bueno, esos trabajadores se enferman mucho y gravemente y además rinden mal. Hay que hacerlo, el asunto es hacerlo bien. Cómo hacemos ese turno, cuánto descanso se da, cuánta luz, cómo se alimenta, es parte de lo que nosotros intentamos hacer. ¿Sí? Hablemos de higiene del sueño. ¿Sí? La higiene del sueño es muy sencilla. Básicamente son consejos de abuela. ¿Sí? Pero nosotros lo que hacemos es ponerle números, básicamente, números al sentido común. Eso es hacer ciencia, ¿no? Ponerle números al sentido común. ¿Y de qué se trata? Bueno, primero pensemos en el dormitorio, ¿no? El dormitorio tiene que tener 3 cualidades. Tiene que ser oscuro, porque así como necesitamos luz de día, no la necesitamos de noche. Tiene que ser silencioso, porque tu cerebro no se apaga cuando dormís. Sigue incorporando estímulos. Y tiene que ser templado. Tiene que bajar un cachito la temperatura. Y ahora, por ejemplo, estas noches de invierno hace frío, ¿qué hacemos? Nos llenamos de frazadas, ¿sí? o de bolsa de agua caliente, o de estufas, o lo de fuera, y no está bueno eso. No digo morirse de frío, pero la temperatura corporal tiene que bajar un cachito para dormir bien. ¿Sí? Tiene que ser templado. ¿Qué otra cosa podemos hacer? También contribuir a la temperatura. Si vos podés elegir a qué hora darte un baño, una ducha, ¿sí? Mejor a la noche que durante el día. ¿Por qué? Pues la ducha está caliente, es agua caliente, acumulás calor. Cuando salís del baño, el cuerpo libera calor. Y en ese momento baja la temperatura y hace que duermas un poco mejor. Otro tip de higiene del sueño tiene mucho que ver con la comida. Yo les decía, Argentina es un país búho. ¿Y eso dónde lo ves? Sobre todo en que cenamos muy tarde. Cenamos tarde y pesado, porque es la comida más fuerte del día. Te encontrás con la familia, con los amigos, ¿sí? Y eso no está bueno para el sueño. Hay que tratar de separar un poco el horario de la cena y el horario de irte a dormir. Tampoco hay que hacer una serie escandinava, ¿sí? Que están cenando a las 5 de la tarde, ¿sí? Pero sí hay que cenar un poco más liviano y un poco más temprano. Y después no comer más. ¿Sí? ¿Qué más podría ser? Bueno, bebidas energéticas, ¿está bien o está mal? Y depende. ¿Sí? Una posibilidad es una siesta corta en la mitad del día, a las 2 de la tarde o lo que fuera, ¿sí? Que a veces es difícil culturalmente o lo que fuera. Pero les cuento un jeite muy interesante para la siesta. La siesta que garpa, la que realmente te permite seguir el resto del día, lo que se llama la siesta poderosa o power nap en inglés, es una siesta corta, de 20, 25, 30 minutos. ¿Sí? A nadie se le niega una siesta de 2 horas cada tanto, estamos de acuerdo, pero la que realmente sirve es esta. ¿Y cuál es el jeite? ¿Cuál es el curro acá? Algo que se ha dado en llamar napuccino. Nap es siesta en inglés, cappuccino es café. El café te despierta. La cafeína desplaza ciertos neurotransmisores que tienen que ver con el cansancio. Entonces, relativamente te despierta, pero tarda un rato en despertarte. Tarda más o menos media hora. Entonces, ¿cuál es el curro? Vos sabés que te agarra sueño, no sé, a las 2 de la tarde. ¿Sí? Ya pasó lo del bostezo, eso fue hace media hora, no. A las 2 de la tarde te agarra un poco de sueño, te tomás un café, un espresso, te vas a dormir una siesta y pones el despertador a la media hora. Te despertás con 2 ventajas. Primera ventaja fue una siesta corta, que es la que garpa, la que te ayuda. Y segunda ventaja, la cafeína empezó a actuar. Y tiene que ser uno de los últimos cafés del día. La gente metaboliza la cafeína de manera diferente. Hay gente que la metaboliza muy rápido, esa no tiene problema. Pueden tomar un café ahora y después se van a dormir. Y otra que tarda en metabolizarlo. Quiere decir, te tomás un café y está mucho tiempo dando vueltas por el cuerpo. Entonces tomás un café a las 7 de la tarde
y a las 10, 11, 12 de la noche, algo de cafeína va a estar dando vueltas y va a dificultar esto. ¿Sí? Y el otro fenómeno importantísimo de la higiene del sueño, ¿sí? Es la luz mala. La luz mala no es la del campo, ¿vio don Zoilo allá? La luz mala. No, es la que todos nos llevamos a la cama. Nadie se va a dormir solo. Todos nos vamos a dormir con pantallas, ¿verdad? Con el celu, con la tablet, con la tele. Y resulta, por casualidad, que la luz de estas pantallas LED, emite un color medio verde azulado que estimula máximamente al reloj biológico y le dice que es de día. Nos engaña. Entonces estás con una pantalla acá y el reloj dice es de día, sigo de largo y me acuesto más tarde. Pero al día siguiente hay que levantarse, entonces comprimís las horas de sueño. Es súper sensible nuestro sistema a ese tipo de luz. Es más, si vos te dormís viendo la tercera temporada de una serie, ¿sí? Y tenés la tele, no sé, a 5 metros de fuera, y estás dormido, estás dormida con los ojos cerrados, esa luz de morondanga realmente afecta el sueño y también engorda. Ahí tenés algo más para culpar. ¿Sí? La luz que te hace engordar de la tele no es que te comiste 3 flanes con dulce de leche. ¿Sí? Entonces limitemos un poco esa luz a la noche y les aseguro que va a estar bien, porque la otra cuestión es que el enemigo número 1 del sueño, el amigo número 1 del insomnio, es el estrés, la ansiedad. Uno no duerme porque piensa en las macanas que se mandó ayer y las que se va a mandar mañana. Estás rumiando un montón de tiempo eso. Las pantallas estresan. Si vos estás scrolleando redes sociales o fuera, vas a estresarte. Realmente, todo lo que ustedes puedan hacer para bajar el estrés va a ayudar a que sueñen mejor, a que duermen mejor, perdón. Puede ser respiraciones, meditación, escuchar música, escuchar un podcast, leer un libro en papel y con luz indirecta, contar ovejas. Lo que sea que baje el estrés va a ayudar a que duerman mejor y que al día siguiente estén mejor. ¿Sí? Vamos a pasar esto. Voy rápido ahora si tenemos un tiempo para preguntas. Ok, hiciste todo esto y te va mal, ¿sí? Y tenés problemas del sueño. Los problemas del sueño son básicamente 3. Uno es no dormir, lo se llama insomnio, pero hay muchos tipos de insomnio. Puede ser que no duermas porque te cuesta mucho dormir y después dormís bien, pero te vas a dormir recién a las 2 de la mañana. Puede ser que te despiertes en medio de la noche. Puede ser que te levantes muy temprano. Todos esos son tipos de insomnio. Incluso hay un tipo de insomnio muy particular, es el que tenía mi viejo básicamente, que es la percepción del sueño. Gente que duerme más o menos bien, pero no se da cuenta. Y se despiertan y dicen, no dormí nada. Pero sí, estuviste durmiendo. ¿Sí? Y es lo mismo, para ese cerebro es como si no hubieran dormido. Las consecuencias son casi iguales. ¿Sí? Entonces, por un lado es esto. Otros trastornos tienen que ver con el reloj biológico, no con el sueño. Que hace, por ejemplo, todas las noches te vas a dormir un poquito más tarde o más temprano, o esté fragmentado el sueño en cachitos cada tanto. ¿Sí? Y después tenemos un enemigo silencioso en algunos casos que afecta a mucha gente aún sin saberlo, que es respirar mal a la noche. Lo se llama apnea del sueño. A es no, apnea es de neumático, es de aire. Y gente que no respira bien a la noche y por ahí hasta deja de respirar, un cachito, unos segundos. Pero en esos segundos el cerebro no se oxigenó, el cuerpo no recibió bien oxígeno, no es un buen sueño y al día siguiente sos una piltrafa, estás dormido. ¿Sí? Es más, hay un tipo de apnea del sueño que no es nada silenciosa, que es el ronquido. El ronquido está todo mal, es desagradable porque te despertás a la media ciudad, lo que fuera. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que el ronquido quiere decir que no estás respirando bien. La buena noticia es que todo esto se trata. Y la mala noticia es que la gente no sabe quién lo trata. No se sabe que existe una especialidad llamada medicina del sueño. Vos no sabés a quién recurrir. ¿A quién voy? ¿Al neurólogo, al clínico, al neumonólogo? No, anda un médico del sueño. Y en Argentina es muy buena la medicina del sueño. Hay muy buenos médicos y médicas del sueño y en general los cubren la mayoría de las prepagas. Así que si tienen alguno de estos trastornos, primero que nada vean si hay medicina del sueño. ¿Sí? Si no, hablarán con un clínico y ven qué les dice. Y recontra funciona. Y algunos tratamientos son bastante pagos. Si no respiras bien, ¿qué se hace? Aire. Se inyecta aire por la nariz. Básicamente te ponen unos tubitos que cuando ven que no estás respirando bien, hace un puff de aire. Ni siquiera oxígeno, ¿eh? Aire a presión, se llama CPAP esto. Con insomnio la cosa es más complicada. Primero hay que ver las causas, etc. Al final del camino, en todo caso, puede haber medicación. Nunca al principio. Argentina tiene un exceso de medicación hipnótica y ansiolítica. Es con receta, pero es fácil conseguir una receta, ¿no? Porque el cuñado de mi prima, qué sé yo, te consigue. Bueno, eso no está bueno. Son drogas nobles, no hacen cosas muy graves,
pero hay que saber cómo tomarlas, cuándo, en qué dosis y cómo dejar de tomarlas. Mucha gente consigue alguno de estos fármacos para dormir y después dice, ya está, duermo bárbaro, dejo de tomar. Y ahí sonamos, porque la arquitectura del sueño cambia mucho si es inducido por fármacos o si es natural. Así que cuidado con las pastillas para el sueño, ¿sí? Vamos a pasar esto rápido, ¿sí? Porque quiero llegar. Bien. Para hacer entender lo grave que es no dormir bien sobre nuestro desempeño, es que no dormir bien es equivalente a tener un grado de alcohol en sangre prohibido. O sea, si te paran en la ruta y ven que tenés un grado de alcohol en sangre muy alto, te sacan el registro, te sacan el auto, lo fuera, si es que no tuviste un accidente antes. Lo mismo pasa con el sueño. Y así como tuvimos una campaña tan fuerte con si bebiste no conduzcas o el conductor designado, ahora tendríamos que tener una campaña de si no dormiste bien no conduzcas o el dormidor designado. ¿Sí? Estamos un poco en camino hacia eso, vamos a ver cómo nos va. Este gráfico lo que te muestra es que tu tiempo de reacción frente a una prueba es tan malo si tenés alcohol en sangre como si no dormiste bien. ¿Sí? Vamos a pasar esto rápido. ¿Sí? Perdón. Les quiero contar un poquito de en qué estamos acá, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestro país con el sueño? Bueno, un poco lo que ya les vengo contando. Haces encuestas y el 20 y pico % de la gente dice que está cansada durante el día. Lo mismo en todo el resto del mundo, ¿sí? No somos especiales en esto, pero no somos especiales y es malo eso, en este caso en particular, ¿sí? Bien. Acá lo que calculamos también, no importa el gráfico, no se preocupen, es que el sueño es responsable de una enorme cantidad, una proporción altísima de los accidentes viales durante la noche, ¿sí? Y accidentes graves y no graves. Accidentes que tienen que ver con autos o con barcos o con el Challenger o con Chernobyl. Uno puede rastrearlo a problemas de sueño, ¿sí? Hay ciertas situaciones en las cuales hay que laburar. Por ejemplo, los residentes de primer año, hasta ahora no, cambió un poquitito, pero históricamente tenían guardias de 24 horas y después el turno normal de 8 horas. O sea, estaban laburando 32 horas. Yo no quisiera ser atendido. Ahí tenemos aquí una víctima, ¿sí? Yo no quisiera ser atendido por alguien que estuvo 32 horas laburando. Eso cambió, afortunadamente cambió y hay un turno de 24 horas, pero después hay descansos, ¿sí? Les hablé hace un ratito de adolescentes, tenemos mucho de trabajar acá, pues realmente la adolescencia es una época tan frágil que agregarle leña al fuego, haciendo que tengan que ir muy temprano a la escuela, cuando incluso en invierno no hay luz, o sea que el reloj no ve luz hasta mucho más tarde, la verdad es algo que podrían hacerse políticas públicas para mejorarlo, ¿sí? Entonces, una de las grandes preguntas, y voy terminando con esto, es ¿y por qué tenemos un reloj? ¿Sí? ¿Estamos preparados para un mundo que ya no existe? Un mundo en el cual hay días y noches, y ahora no hay noches, prendés la luz, ¿no? De hecho, esto representa a un señor llamado Edison, que dice que inventó la luz eléctrica para luchar contra la tiranía del sueño. Y vaya si ganó. El primero con que se asoció Edison fue Henry Ford, para poner luces en sus fábricas y aumentar la jornada laboral. Y tenemos Edisons modernos también. Hace no mucho tiempo le preguntaron al CEO de Netflix quién era su principal competidor, pensando que iba a decir Amazon, Apple, dijo el sueño. Y vaya si está ganando, ¿no? ¿Se acuerdan cuando empezaron las plataformas que terminaba un capítulo o una serie y al menos había que mover el pulgar y decir quiero ver otra? Ahora no. Termina y a los 10 segundos empieza otra. Esa es la pelea contra el sueño y la estamos perdiendo, ¿sí? Vamos a pasar esto rápido. Podemos hacer un montón de cosas, hay tecnología para esto, uno puede medir su propio sueño con relojitos, con anillos, hay colchones que están cambiando un poco las cosas, se puede refrigerar el colchón, un montón de cosas se pueden hacer diarios de sueño para entender cómo funciona eso a lo largo del tiempo, ¿sí? Se puede hacer, tomar ciertas cuestiones que no te hacen dormir, sino que le dicen al reloj que es de noche. El prototipo de esto es la melatonina, seguramente la conocen. La melatonina, yo trabajé mucho en la melatonina, fue mi tesis de doctorado, ¿sí? No es algo que te haga dormir, no es un hipnótico, es un cronobiótico. O sea, le dice al reloj biológico que es de noche y acomoda el cuerpo para esto, ¿sí? Bien tomada puede funcionar. Lo bueno que tiene es que si no hace nada bueno, no hace nada malo, ¿sí? No tiene efectos negativos, salvo que tomes una dosis altísima, que no suele ser el caso, ¿sí? Hablamos un poco de la siesta, mucha educación. Si nosotros tenemos la responsabilidad de hablar de estas cosas en las escuelas, en los lugares de trabajo, en Lambrot y así sucesivamente, ¿sí? Bien. Bien. Y todo esto, ¿sí?,
se traduce en algo que nosotros hemos definido como el capital de sueño. Capital es algo que uno tiene, pierde, gana, invierte y lo que fuera. Con el sueño pasa lo mismo. Se pueden hacer ecuaciones de qué te mejora el capital, cómo invertirlo para que tengas más, qué te lo empeora y así sucesivamente. ¿Por qué? Pues tenemos derecho al sueño, al descanso, al ocio, etc. Tanto lo tenemos que esto está presente en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 24 de esta declaración, que sigue siendo extraordinaria y cada tanto hay que leerla, ¿sí?, para no olvidarse, es toda persona tiene derecho al descanso. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Es más, hay un concepto que usan los sociólogos y la gente, los politólogos, que es la pobreza de tiempo. Gente que es pobre en tiempo. Porque por ahí se tiene que levantar muy temprano porque tiene 2 horas hasta llegar al trabajo, o vuelve a la casa, ¿sí?, y tiene que seguir haciendo trabajo no remunerado, trabajo doméstico, trabajo de cuidado, que recae mayoritariamente sobre las mujeres, ¿sí? Entonces esto lo tenemos, no podemos invisibilizarlo. Tenemos que verlo, estudiarlo y ver cómo cambiar un poco las cosas. Pero finalmente, ¿sí?, todo se traduce en una cierta adicción a la vigilia. Y uso la palabra adicción, ¿sí? Una adicción tiene 2 componentes. Primero, que cada vez necesitas más. Si una persona es adicta a algo, necesita más para tener el mismo efecto. Con la vigilia nos pasa, ¿no? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Sí? Si no estoy despierto y saliendo con mis amigos o viendo la peli o lo que fuera, o viendo un partido a la 1 de la mañana, no sé si les suena algo parecido en estos días. ¿Sí? El otro componente de la adicción es la abstinencia. Si no lo tenés, te sentís mal. Y si no tenés vigilia, te sentís mal. Ay, pero ¿cómo voy a dormir tanto? El sueño tiene mala prensa. Pero, así como estamos adictos a la vigilia, como humanos y como humanas, tenemos una característica que creo que es lo que nos hace humanos, que es que queremos cumplir nuestros sueños. Y hay una única forma de cumplir nuestros sueños, soñándolos. Y hay una única forma de soñarlos, que es durmiendo, y sobre todo durmiendo bien. Muchas gracias. Qué bueno, te felicito, gracias. Muchas gracias. Imagínense si hubiéramos tenido un profesor así en biología en el secundario. Hubiera sido lo mejor que nos hubiera pasado en la vida para poder aprovechar mucho más y profundizar. Pero nos perdíamos un rabino. O ganaban, no sé. 2 cosas. Uno, ¿vieron la producción? Vale, muy bien. ¿Vieron la producción? Tremendo. Tremendo. Y después, no les dije al principio, se los digo ahora, esta actividad abre un día para soñar, que es una semana muy particular que elegimos en Lambert para colaborar, para ayudar a los que más necesitan. Así que me imagino que todos pagaron la entrada, era un paquete de yerba. Así que me imagino que habrán traído de la buena, ¿no? Y mate, todo podían haber dejado. Ah, sí, acá se abren preguntas si el mate. ¿Sabes que sirve no para existe el la mateína? Es un mate tiene cafeína, pero mucha menos que el café. Y Usai, nuestro premio Nobel, laburó un montón con el mate. Es un montón de experimentos y una de sus preguntas fue si el mate te hace hacer pis, si es realmente diurético. Y no lo encontró. Dice que es diurético porque tiene agua, pero es lo mismo tomar un montón de mate que un montón de agua caliente. Así que tomen mate, tranquilo. Abrimos las preguntas. ¿Quién tiene la próxima pregunta? Levanten la mano. Sí, allá atrás tenemos una pregunta. Quería saber si el tener sexo de noche uno puede dormir mejor o no tiene nada que ver. Es muy buena la pregunta. La respuesta es sí, efectivamente, por muchos motivos. Principalmente porque baja la ansiedad. Sí, principalmente no por un cansancio físico. Pero al mismo tiempo, si bien el sexo nocturno es mayoritario, pero por una cuestión social, porque nada, tenés tiempo, estás tranquilo, los hijos se durmieron, lo que fuera, no dejo de recomendar el famoso y nunca bien ponderado mañanero. Debo decir, porque una de las hormonas que tiene ritmos, tanto en hombres como en mujeres, pero sobre todo en hombres, es la testosterona. Y el pico de testosterona es hacia las 5 de la mañana. Ustedes sabrán qué hacer con esa información, yo solo se lo comento. Esta es más aburrida. Mi hija me recomendó, estoy usando unos lentes que no me acuerdo el nombre, justamente en el momento que baja el sol. Sí. Sobre todo para ver pantalla, quería escuchar tu opinión sobre eso.
Bien. ¿Querés que hable bien de tu hija o más o menos? ¿Cómo? ¿Querés que hable bien de tu hija o más o menos? Está bastante lejos. Así que no va a Ok, escuchar. sí, son lentes naranja, ¿sí? Porque el naranja filtra un poquitito del azul, que es la luz que más estimula el reloj biológico. Pero tienen que ser lentes muy buenos y aún así la evidencia no es tan fuerte. No sé si conocen, o sea, si usás mucho estos lentes vas a parecer Bono, el cantante de YouTube, más o menos, ¿no? Pero la evidencia no es tan grande. Es mejor tratar de evitar la luz que usar esto. Tu teléfono o tu compu seguramente va a cambiar el tono hacia la tardecita y va a tener un tono un poquito más naranja. No hay mucha evidencia de que eso baje significativamente el efecto de la luz de las pantallas. Si los anteojos son buenos, lo baja, ¿sí? Pero lo mejor sería evitar la luz a la noche, sobre todo a la noche tarde. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Quería preguntarte cómo es el tema con la maternidad. Cuando las mamás tienen un bebé que se despiertan mucho a la noche Sí. y tienen que funcionar de día y de noche. En ese caso, no sé si hay alguna herramienta que pueden utilizar. El whisky anda bárbaro, ¿eh? Para el bebé, digo. ¿Sí? No, está muy bien la pregunta. De hecho, sí, obviamente los bebés en los primeros 7 meses de vida no tienen un ritmo circadiano, o sea, no tienen un ritmo, estoy promediando por supuesto, un ritmo claramente de día y de noche, sino tienen lo que se llama un ritmo ultradiano, que responde más que nada al hambre, ¿sí? 2, 3 horas, me despierto, me duermo, me despierto, me duermo, y a la noche también. Y eso implica que a los adultos, sobre todo a la mamá, eso le perjudique mucho el ritmo de sueño, ¿sí? La buena noticia es que hay esperanza, ¿sí? Hacia los 7, 8 meses de edad se empiezan a convertir en humanos. Hay un milagro por ahí que empieza a pasar. Y lo otro, acá me estoy metiendo en cosas de las cuales yo no sé, pediatría, etcétera, etcétera. Lo que vos hagas por dormir va a ayudar a la familia. Y no hay pediatras acá cerca, ¿no? ¿Puedo decir que el colecho es lo más grande que hay? Está bien, está bien. A ver, no tengo recetas, pero efectivamente el colecho, y hay papers a propósito de esto, hacen que duermas mejor. Y para mí eso vale, y después tendrás tiempo de que se vaya con sus amigos cuando los chicos se van de su casa a los 30 y pico, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Pero bueno, básicamente es eso, es que en unos meses pero ojo, algo importante, ¿viste? Yo dije esto de que todo lo que somos tiene un componente innato y uno ambiental. Vos acelerás o consolidás el sueño nocturno con costumbre, con ambiente, que de día haya mucha luz, de día haya mucha actividad y de noche bajemos todo, ¿sí? Ni pantallas, ni ruido, ni lo de fuera. Es una pavada lo que estoy diciendo, ¿sí? Pero a veces con padres, madres primerizos, estás muy nervioso a la noche. Uy, se despertó, no se despertó, está respirando, no está respirando. Cuanto más bajes esa ansiedad, ¿sí? Va a hacer que ande mejor. E insisto, si bien hay muchas escuelas de pediatría, ¿sí? Lo de fuera, te cuento, hay un par de papers que dicen que el colecho ayuda a que todos durmamos mejor. Bueno, es un poco largo lo que voy a decir. Dale. Perdón, no te quiero sacar protagonismo, pero igual voy a hablar seguramente por muchas mujeres que están acá. Con la menopausia, obviamente, dormimos muy mal. Sí, Entonces, se sabe que es uno de los síntomas. O sea, dormimos pésimo. sí. Yo hace 10 años que estoy así y me levanto con mi mejor amigo, que es el Somit, tomo Somit, igual me levanto a las 5 de la mañana casi todos los días y no me vuelvo a dormir. Si yo fuese a un doctor del sueño, ¿qué más podría hacer? Porque yo ya tomé Meratol, cannabis, glicinato, todo lo que se te puede ocurrir. No, está Y clarísimo. No hay, o sea, no hay forma que yo duerma. Mi psiquiatra me dijo, mira, mejor que duermas, así que prefiero que tomes Somit. Pero si yo fuese un médico, está muy bien. ¿qué otra cosa podría haber para hacer? Mira, la menopausia ha empezado a ser objeto de estudio hace muy poco. No se le daba pelota. Realmente era menopausia, aguantate. Y no, minga, aguantate, pues es un cóctel hormonal muy fuerte. Los dos cambios, el cambio de la pubertad y en la menopausia, son muy fuertes para la fisiología en general. En particular, la menopausia tiene un componente adicional que es el cambio de regulación de la temperatura, ¿sí? Los flashes calientes, etc. Pero más allá de los flashes, la temperatura sube y sube a la noche. Entonces, hasta hace poco eran experimentales, ahora se están comercializando almohadas y colchones que refrigeran a la noche. Una almohada por la cual pasa un tubito con agua fría, ¿sí? Y eso hace que las mujeres con menopausia tiendan a dormir mejor, ¿sí? Al menos que baje un poco la temperatura. Insisto, ahora con invierno, que por ahí nos llenamos de abrigos y lo de fuera. No sé cómo es la palabra en yiddish, pero mi mamá dormía con el Ibarbet,
¿Sí? No, mamá, no. Porque eso tiene un montón de aire caliente acá que hace que el cuerpo no pueda liberar calor. ¿Sí? Entonces, además de SOMIT, además de higiene del sueño, de meditación o de fuera, un poco de bajar la temperatura tendría a ayudar. Bien, les propongo, ahí había 3, 4 manos levantadas y vamos cerrando. Como digan. ¿Sí? ¿Si les parece? Sí. Vos hablaste de alejar la hora de dormir de la cena, o sea, cenar temprano. Sí. ¿También recomendás lácteos que son más rápidos de digerir? La leche tiene un componente, la leche entera, que se llama triptofano. ¿Sí? Es un aminoácido, nada, no importa. Yo decía que los consejos del sueño son consejos de abuela. ¿Cuál es el consejo? Un vaso de leche tibia, ¿no? Antes de dormir. Que tiene triptofano. El triptofano en el cerebro se convierte en otras dos sustancias, serotonina y melatonina. Entonces, hay alguna evidencia de que los lácteos pueden ayudar a que duermas mejor, pero es tenue, la verdad. Yo lo que recomendaría, más que cambiar la dieta, o sea, sí, mejor comer más pesado, que yo más temprano y a la noche más liviano. Es eso, comer más temprano y más liviano va a hacer que duermas mejor. ¿Sí? Lo de los lácteos, más allá de que esto que está demostrado tanto en animales como en humanos, que se produce más melatonina, no sé cuánto ayuda a dormir eso. ¿Sí? Una consulta. Sí. El ruido blanco. Tengo 4 nietos. Mi hija le pone un sonido que parece que está despegando de Aeroparque un avión. Y dice que de esa forma duermen bárbaro los chicos. No hay mucha evidencia a propósito de esto. Me parece que eso es más para que tu hija no escuche a sus 4 hijos. Pero bueno, eso después hablamos en particular. ¿Sí? A ver, una de las razones de no dormirte es que haya sonidos. ¿Sí? Por eso, lo que yo decía, dormir no es apagarse. Por el contrario, incluso si estás dormido, puedes incorporar esos ruidos. Ladra un perro, pasa el camión de la basura, lo incorporás en tus sueños muchas veces. ¿Sí? E incluso si tenés sueño liviano, te despertás. Entonces, un ruido blanco, ¿sí?, entre otras cosas, enmascara los sonidos externos. Pero no hay tanta evidencia. También hay sonidos que los encontrás hasta en Spotify, que te dicen, te pones estos auriculares con estos sonidos en particular y te duermes. No hay evidencia. Sí hay evidencia de que la música cambia las ondas electroencefalográficas, pero todavía no tenemos muy claro que eso puede hacer dormir. Si le funciona, decirle que es maravilloso y decirle, yo lo dije. Decirle un científico que dijo está bien, pero no hay tanta evidencia. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta porque me pasa a veces esto. Duermo muy bien, gracias a Dios, pero en muchas ocasiones me pasa que tengo un tema laboral que resolver. Claro. Me duermo y me duermo y duermo a la noche, pero me despierto a la mañana y lo resolví. Sí. ¿Es eso descansar? ¿No es descansar? ¿Cómo hago para evitarlo en todo caso? A ver, estamos hablando un poco de resolución, creatividad o lo que fuera. La creatividad está estudiado científicamente y es bastante sencilla la receta. Tiene 4 ingredientes que son trabajo, 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 disrupción. O sea, vos tenés un tema laboral, quiere decir que estuviste pensándolo, estuviste discutiéndolo, sos la experta en ese tema. Eso no alcanza para resolverlo. ¿Sí? Recién cuando lográs esa disrupción, que puede ser salir a una vuelta, ir a tomar algo, hacer gimnasia, darte una ducha o dormir, hay evidencia de que todo eso que aprendiste durante el proceso de ser experta se combina de maneras diferentes. Así que, bienvenido, ¿sí? Maravilloso. A ver, esto tiene que ver también con el fenómeno de los sueños, ¿no? Que si la respuesta por qué dormimos es ni idea, se imaginan cuál es por qué soñamos. Es recontra ni idea, al menos desde el punto de vista neurocientífico. Pero lo que sí sabemos es que soñamos todos, aun cuando no te acuerdes. Hay gente que dice, no, yo nunca sueño. No te acordás. Y soñamos 4 o 5 veces por noche. Y si te acordás de algún sueño, aquel en el cual resolviste tu problema, es el último. El último sueño es el más largo de todos, ¿sí? Y es el que ocurre justo antes de despertarte. Y si te acordaste de alguno, que tal vez es la solución a tu problema, es ese último. Adelante, bienvenido. ¿Sí? No, muy breve. ¿Cuántas horas? ¿Dónde estás? Acá. Sí. ¿Cuántas horas antes de irte a dormir recomendarías no pantallas? No pantallas. No menos de 2. Sé que es imposible lo que estoy pidiendo. La recomendación sería exiliar a las pantallas del dormitorio, al menos limitarlas, ¿sí? Y hay cosas bastante obvias. No tengas la tele en el dormitorio. Mirá todo lo que quieras, pero miralo en el living, ¿sí? Trata de no leer en pantallas, ¿sí? Si te gusta leer a la noche, lee un libro en papel y con una luz indirecta. Esas cositas ayudan. Pero las 2 horas serían una buena receta.
Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, yo soy ginecóloga y trabajo en fertilidad, entonces estoy haciendo Tenés una paciente adelante tuyo. Ah, bien. No, Laura, no. Es otra, una tocaya amiga, pero no. Paciente no. No, mi pregunta es sobre un reloj dentro de otro reloj. Es decir, el reloj biológico ovárico femenino dentro del reloj que es la mujer. Uh-huh. Yo esta semana tuve 2 simposios sobre rejuvenecimiento ovárico. Obviamente sabemos que no es rejuvenecimiento, pero tratar de ver cómo podemos modular para mejorar. Sabemos que hoy en día las mujeres quieren fertilidad después de los 40, con óvulos propios además, y es todo un desafío. Nada, a ver si hay algo desde tú, o sea, yo tengo mi campo de trabajo. Sí, está clarísimo. Me encantaría a ver si tenés algo para Si aportar. yo te dijera que sabemos muy poco sobre condiciones de género y sobre todo el reloj biológico en la mujer, no te va a sorprender, ¿verdad? No te va a sorprender porque sabemos poco. La neurociencia es una neurociencia masculina. ¿Sí? Históricamente, ¿qué hacíamos? Laburábamos con ratones macho y las hembras las descartábamos para no tener problemas, ¿no? De hace muy poco estamos haciéndolo. Por ejemplo, sabemos poco sobre los cambios en el sueño durante el ciclo menstrual. Los hay, son clarísimos, pero no están bien estudiados. Están más estudiados en ratonas que en mujeres. Sabemos poco sobre el efecto de anticonceptivos sobre el sueño, ¿sí? Y hoy afortunadamente, ¿sí?, es bastante popular en mujeres adolescentes tomar anticonceptivos. ¿Sí? Con lo cual tenemos que estudiar esto. Realmente sabemos muy poco al respecto y lo que vos me estás diciendo, que es terapias de reemplazo hormonal, ¿sí?, o lo que sea deseada para fertilidad, no hay evidencia. De hecho, está bueno, ahora tengo una estudiante de doctorado que va a empezar a trabajar el efecto del ciclo menstrual sobre el sueño y de las pastillas anticonceptivas. Pues cuando ella vino a decirme, yo le dije, pero eso es obvio, se sabe, qué sé yo, y me mostró, no se sabe nada. ¿Sí? Así que, nada, bienvenida a la pregunta y mi respuesta es no sé claramente, hasta donde yo sé se sabe muy poco. Todo indica que en breve llega el tiempo en que Diego descanse. Entonces, vamos a hacer últimas 2 preguntas y cerramos. Disculpen todos, hay un montón de preguntas pendientes, pero hacemos 2 y cerramos. Arregla con él. Bueno, impresionante la charla, muchas gracias. Y la pregunta que te quiero hacer es, remarcaste mucho leer en papel. Sí. ¿Viste que ahora está este Kindle con luz, no sé cuánto? Sí. ¿No sirve? No es lo ideal porque es una pantalla LED. Es una pantalla tenue, pero LED al fin. Con lo cual, si vos lo tenés mucho tiempo y además, si vos no tenés la luz prendida, el Kindle es inteligente, prende una luz. ¿Sí? Si no, refleja luz del sol y ahí está todo bien si vos lees de día. Cuando prende la luz, no es tanto como una tablet, no es tanto como tener el celu acá, pero algo influye. Lo que remarqué del libro no es el papel, sino la luz indirecta. ¿Sí? Que no emite luz y no emite luz en 450 nanómetros, en luz verde azulada. Nada, es eso. Si podés limitarlo mejor y si te ayuda a dormir, no tengo nada que decir. ¿Sí? Si leer en Kindle te hace dormir mejor, dale. Bueno, gracias. Genéticamente sos búho, intentás cambiarlo y te cuesta mucho que vas contra el mundo. Sí. Estás hablando del primo de un amigo. Sí, acá, soy el primo. Sí. ¿Se puede hacer algo para cambiar eso? Y la segunda pregunta es, dormir. Si no pones despertador, puedes dormir 10 horas. ¿Está bien o está mal? Son 2 preguntas muy distintas. La primera es sí, claro que se puede hacer. Así como yo decía, la luz es la nafta del reloj biológico, es la que lo pone en hora. La luz que adelanta el horario del reloj biológico es la luz de la mañana. Entonces, cuanto más te expongas a la luz de la mañana, dormir con la persiana abierta y lo de fuera, y bajar las luces a la tardecita, va a hacer que no vas a cambiar, no te vas a transformar en alondra, pero vas a estar mejor con eso, ¿sí? Y la segunda tiene que ver con un concepto que yo no mencioné. Todos sabemos lo que es el jet lag, ¿verdad? Vos volás a Europa, a Asia, lo de fuera, y estás zombie durante unos días. Para el mundo es una hora, para vos es otra. ¿Sí? Y tardás hasta que te acomodás y después tenés que volver, así que empezás de nuevo. Te puede pasar sin moverte de tu casa. Si el horario social es diferente a tu horario biológico, tenés lo que se llama jet lag social. La alarma es un síntoma de esto. Si vos te despertás con despertador, como todos nosotros, es que no te estás despertando cuando tu reloj lo dice. Estás despertando cuando la sociedad lo dice. Esa diferencia se llama jet lag social, lo medimos y en Argentina está en 1,8 horas más o menos. O sea, hay casi 2 horas de diferencia entre el horario que vos quisieras despertarte y el que tenés que despertarte por trabajo, familia o lo que fuera. No es grave, pues somos más o menos flexibles, pero si esto se extiende demasiado en el tiempo y te va a costar un poco más después recuperar a la noche.
Nada de esto es grave e insisto, lo grave sí es crónico, lo dije pero lo quiero repetir. Si cualquiera de estos trastornos es crónico y tiene como consecuencia estar somnoliento durante el día, ahí es una alarma. Si obviamente tenés una fiesta, tenés que trabajar de noche, tenés que estudiar de noche, cada tanto, no pasa nada. Y si sos una persona que puede darse el lujo de estos cambios en la vigilia de fuera y al día siguiente, durante el día estás bien, tampoco pasa nada. No hay por qué preocuparse. La preocupación es estoy cansado durante el día, ¿sí? O no respiro bien a la noche o esas cosas. Ahí hay que consultarlo. Medio rara la pregunta mía. Vos mostraste un girasol, ¿no? Sí. Que le influenciaba que el girasol giraba con la luz del sol. Sí. Y hablaste de la influencia de la endógena, exógena, etcétera, etcétera. La pregunta mía, si se viene a la noche, yo le pongo un girasol, una luz externa, si el girasol va a seguir girando de acuerdo a la luz que voy moviendo la luz. La respuesta es sí, pues es un ciclo exógeno en este caso. Fíjate que el primer experimento cronobiológico es muy viejo, es de 1729, y no lo hizo un biólogo, lo hizo un astrónomo. Un astrónomo llamado Jean de Meran en París, que en su observatorio tenía una maceta con una planta, una mimosa. ¿Saben cuál es la mimosa? Esa que uno toca las hojas y se mueven, muy simpática. Y él descubrió que las hojas de la mimosa estaban extendidas de día y retraídas de noche. ¿Qué diría cualquiera de nosotros? Obvio, están extendidas de día porque hay sol. De noche no hay sol, se guardan. Y el tipo dijo, no, hay algo más. Hizo un experimento parecido a lo que vos estás diciendo. Un experimento tecnológicamente muy complicado, muy avanzado para la época, que fue agarrar la maceta y ponerla dentro de un ropero. A ver si las hojas se seguían moviendo, ¿sí? Y descubrió que sí, que se seguían moviendo las hojas, por lo tanto dijo, hay algo adentro de la planta que mide el tiempo. Esa es una prueba de ritmo endógeno. El girasol, le pones luz de noche y está medio desconcertado, se queda ahí dando vueltas hasta que se quede sin energía, o no sé, no soy experto en botánica. Pero dado que es un ritmo exógeno, va a seguir moviéndose. Bien, antes de terminar, sé que hay un montón de preguntas que quedaron pendientes. Bueno, hay mucha gente hoy pospuso su clase de Beit Midrash, así que el lunes que viene pueden estudiar el judaísmo y el tiempo. Ahí queda como lo tiro. Temazo, es un temazo. Él se anota. Bien, solo recordarles e invitarlos mañana a las 19 horas también aquí. Vamos a estar con María Philippe, historiadora del arte de la Universidad de Tela, que nos va a contar de las obras de arte robadas durante el periodo nazi de 1933 a 1945. También es una actividad abierta, gratuita, en el marco de toda esta semana solidaria de Un Día para Sumar. Así que la invitación mañana, 19 horas, con María Philippe. Y ahora sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Un generoso Muchas gracias. Total. Le escribí simplemente pensando que me iba a decir que no, y enseguida dijo que sí, y con mucha generosidad vino, estuvo acá, se brindó, dio una charla hermosa, contestó un montón de preguntas. Muchas, muchas gracias. No se olviden, semana, un día para sumar, un día para soñar, así que hay unos pequeños presentes para que te lleves de reconocimiento de tu comunidad, para que no tarden tantos años, no pasen tantos años, para que vuelvas. Te esperamos acá. Yo suelo hacer dormir a la gente en el Cabaret Shabbat, así que te espero cuando quieras. Gracias.